Saludos a todos los oyentes de la Iglesia Virtual Bautista. Bienvenidos a los devocionales con el pastor Luis Eduardo González. Enhorabuena, nos podrán escuchar el mensaje de hoy y anteriores en nuestra página de internet www.iglesiavirtualbautista.com. Es www.iglesiavirtualbautista.com. Bienvenidos y escucharemos muy atentos el mensaje de hoy. Muy buenos días, mis apreciados hermanos, amigos, familiares. Estamos una vez más en nuestro devocional. Les habla Luis Eduardo. Vamos a iniciar la lección 3 de Daniel. Ya las dos primeras nos han abierto el panorama, ya sabemos dónde estamos y realmente es mucho lo que tenemos que aprovechar de la vida de Daniel para nuestra formación espiritual. Nuevamente quiero hacerles un comentario. El nombre Daniel, ¿qué significa? Significa Dios es mi juez. Y también encontramos muchos momentos biográficos del profeta. En su juventud y como primer paso en tierra extraña, Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Eso quería decir él con no comer animales prohibidos en la Biblia para él en esa época. Era contaminarse. Al final de sus días fue considerado varón muy amado por Dios. Toda su vida fue tan especial que fue considerado un varón muy amado por Dios. Años de fidelidad al Señor de los cielos por parte de Daniel nos han dejado este libro. No muy extenso, pero sí de importancia fundamental en la profecía bíblica y nos han dejado un ejemplo inmejorable de cómo vivir para Dios en tiempos de crisis, tanto en el anonimato como en el protagonismo público. Les sugiero, apreciados hermanos, que vayan preparándose para leer los capítulos 3 y 4. No tenemos el tiempo suficiente para hacerlo, pero hay comentarios al respecto del capítulo desde el comienzo. Les sugiero que los lean, son muy importantes. Ya vamos en la lectura del capítulo 3 y 4. Es importante. Oremos pidiéndole al Señor su dirección en esta lección número 3. Nuestro amado Padre Celestial, estamos ante ti, ante tu presencia, Señor, para darte gracias por todas las bendiciones, beneficios y tantas cosas que haces tú por nosotros. Entre ellas, Señor, gracias por permitirnos estudiar tu palabra. Gracias por permitirnos ver cada una de estas lecciones guiados por ti, Señor. Te pedimos, oh Padre, que envíes a tu Espíritu para que nos dé las palabras, nos enseñe, nos dirija para hacer lo mejor posible. Te lo pedimos en el amado nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis apreciados hermanos, en el capítulo 3 de Daniel, el versículo 1, comienza un verdadero drama interesante. Después de lo que vimos en el capítulo anterior, el triunfo de Daniel, guiado por el Señor, iluminado por el Señor y habiendo entregado al rey el sueño que él había tenido y que lo había olvidado aparentemente, y qué significado tenía. Con eso lograron mucho. Ya él y sus amigos eran personas que pertenecían al gobierno de Nabucodonosor. El rey Nabucodonosor, en el versículo 1 del capítulo 3, hizo una estatua de oro. Recuerden que él tuvo un sueño donde vio una cabeza gigante
Y, y el Señor iluminó a Daniel para decirle que esa cabeza gigante era el mismo Nabucodonosor. Entonces este rey hizo una estatua de oro. Nabucodonosor pudiera haber realizado esta acción activa porque, como se había revelado por medio de Daniel, él era la cabeza del oro de la estatua que vio en su sueño. El imperio de Nabucodonosor acababa de alcanzar el poder y él estaba sin duda tratando de usar la religión para consolidar las muchas provincias que había añadido a su imperio. Él exigió, Nabucodonosor, exigió la adoración de la imagen como un medio de estimular la lealtad a sí mismo. Si quiere ser líder, tiene que adorar la estatua. Si quiere ser leal a su rey, debía adorar la estatua. No fue el primer dirigente mundial, ni será el último que trata de usar la religión con propósitos políticos o para su propia exaltación. En el versículo 2 del capítulo 13 encontramos la dedicación de la estatua. La dedicación de la estatua es algo que nos muestra el versículo 2. A petición de Daniel, sus 3 amigos fueron nombrados por el rey para que ocuparan puestos de responsabilidad. Eran ejecutivos ya en el gobierno, en la administración de Babilonia. Mientras Daniel servía en la corte del rey, Daniel pudiera no haber estado presente entre los funcionarios que ordenaron postrarse delante de la imagen de oro. Pudiera haber estado en ese tiempo de viaje por las provincias atendiendo los asuntos del rey, o sus responsabilidades pudieran haber sido diferentes de las mencionadas en este versículo. El versículo 12 nos muestra un panorama un poquito complicado. No adoran tus dioses. Aunque la Biblia enseña que los creyentes obedezcan y honren a quienes los gobiernan y que oren por ellos, su primera obligación es con Dios mismo. Si obedecen el primero y grande mandamiento, amar el único Dios verdadero con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y con toda la fuerza, no pueden adorar ni darle honra divina a ningún falso Dios, ni a ninguna imagen que represente un Dios pagano. Entre los versículos 17 y 18 del mismo capítulo 3 encontramos nuestro Dios. Ellos ya habían sido condenados por no adorar al Dios pagano o la imagen que había construido Nabucodonosor. Nuestro Dios puede librarnos. Y si no, que pase lo que pase. No vamos a bajar la guardia, que pase lo que pase. Ni las envidiosas insinuaciones de los caldeos, ni las temibles amenazas del rey Nabucodonosor forzaron a esos 3 jóvenes a comprometer sus convicciones personales. Por el contrario, dieron valiente y resuelto testimonio de su fidelidad al único Dios verdadero. Ellos tenían una esperanza y una fe que estaban puestas en el que era su amparo y fortaleza. El Señor, como lo dice Salmos 46, 1. También sabían
que la ira de Dios contra el pecado y la desobediencia era mucho peor que la ira humana. Así que como una expresión de fe incondicional, absoluta confianza y plena lealtad a Dios, dijeron, y si no, que pase lo que pase. Ellos tenían una fe que confiaba en Dios absoluta, incondicional, una fe que confiaba en Dios y le obedecía sin considerar las consecuencias. Obedecerle al Señor, confiando en el Señor, sin pensar en ningún tipo de consecuencia. La obediencia y la confianza perseverante en Dios y no necesariamente la experiencia de la liberación dan verdadera evidencia de la fe bíblica, como muchos de los grandes santos de la Biblia. Estos tres amigos tuvieron una gran prueba de su fe. Y en los versículos 24 al 25 encontramos, veo 4 varones sueltos, ya estaban en el horno, metieron 3 y el rey veía 4. Y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. El cuarto varón pudo haber sido un ángel o una manifestación preencarnada de Cristo, enviado a proteger a los 3 amigos de Daniel y a estar con ellos en su momento de gran prueba. Nótese que el significado del nombre hebreo de los 3 jóvenes corresponde con la liberación que Dios les dio. El Señor fue clemente, Ananías, con ellos, y el Señor los ayudó, Azarías. Y el aspecto del cuarto hombre en el fuego era de uno que es semejante a Dios, Misael. Y veamos algo que tenga relación, no hemos terminado de todas formas. Sadrach, Mesach, en el versículo 30, Mesach y Abednego, estos fueron 3 hombres que permanecieron fieles a Dios, incluso al posible costo de su vida. Sirven para condenar la transigencia espiritual y moral de los que usan las influencias y las costumbres contemporáneas como una excusa para sus acciones mundanales. Dios no acepta el razonamiento de que se pueda hacer algo sencillamente porque todo el mundo lo hace. Los creyentes deben pedirle diligentemente a Dios que ponga una firme determinación en el corazón de ellos a permanecer fieles a Él y a su palabra, sin considerar las consecuencias. Veamos un poquito algo del capítulo 4. Señales y milagros. Están entre los versículos 1 al 3. Nabucodonosor da testimonio de la grandeza y del poder de Dios. Él llegó a esta convicción después de su humillante experiencia de locura descrita en este capítulo. Y el versículo 9 del capítulo 4, jefe de los magos. En realidad, magos. Eruditos que copiaban y entendían los escritos cuneiformes más antiguos. Algunas de las personas empleaban fórmulas mágicas. Sin embargo, el rey reconoció que el conocimiento y la destreza de Daniel eran dadas de manera sobrenatural y no procedían de lo que pudiera haber leído en manuscritos paganos antiguos.
El versículo 10 habla de un árbol, una frase que no la pudimos establecer, pero habla de un árbol. El 16, le sea dado corazón de bestia y pasen sobre él 7 tiempos. El Altísimo gobierna el reino de los hombres. Es lo que tenemos que tener en consideración. El reino de los hombres no lo gobiernan los hombres. El Altísimo gobierna el reino de los hombres. Por lo tanto, Daniel capítulo 3 y 4 nos muestran la fe, la lealtad de estos hombres que confiaban en el Señor hasta las últimas consecuencias. Lealtad a prueba de fuego. Nabucodonosor hizo levantar una estatua. En los versículos 1 al 7 lo veíamos. Nabucodonosor hizo levantar una estatua de oro de alrededor de 30 metros de altura en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia, e hizo llamar a todos los gobernadores y servidores públicos de todas las provincias de su imperio a la ceremonia que preparó para la declaración de la dedicación de su estatua. Probablemente la estatua era la imagen del rey Nabucodonosor o de su Dios, como lo dice Daniel 3:14, o tal vez era similar a la imagen que él había visto en la visión del capítulo 2, en los sueños que él tuvo. Así como Nabucodonosor deseaba que le adoren, este es el gran sueño del hombre, tener poder absoluto sobre los seres humanos y perpetuarse en él mismo. No hay algo que indique que Nabucodonosor se proclamó Dios a sí mismo, pero fue un cuadro, un anticipo del colmo al que llegará el anticristo. Fácilmente los hombres en prosperidad olvidan al Dios vivo y verdadero. Debemos cuidarnos de esta posibilidad. Podemos ser prósperos. Nada nos prohíbe ser prósperos. Pero no olvidemos que Dios está primero. Fácilmente los hombres en prosperidad olvidan al Dios vivo y verdadero. De estas cosas debemos tener mucho cuidado. Es mejor resistir al enemigo en grupo que a solas. Aquellos 3 hombres habían sido compañeros de oración en la juventud. Ahora eran compañeros en la hora de la prueba. Los acusadores de los 3 jóvenes, en primer lugar, remarcaron que estos varones eran judíos. En segundo lugar, le hicieron recordar al rey que él los había puesto sobre los negocios de la provincia. De eso hacían muchos años. Pero evidentemente estos hombres querían ganar terreno en este campo. Vemos en el versículo 15 que Nabucodonosor, al decir, y que Dios será aquel que os libre de sus manos, preguntó Nabucodonosor. ¿Cuál será el Dios? ¿Y qué Dios? Pero él hablaba de un Dios pagano, no de un Dios vivo como el nuestro. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Ningún Dios pagano lo iba a hacer. Dijo una imprudencia porque sacó
el conflicto del ámbito humano y directamente desafió al Dios de los judíos. Es una imprudencia que cometió Nabucodonosor. Hemos escuchado cosas como que este barco no se hunde nunca, ni Dios lo puede hundir. No podemos desafiar al Señor en esa forma. Es una imprudencia. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? No hay ningún Dios que los libre de mis manos. Dijo una imprudencia, porque sacó el conflicto del ámbito humano y directamente desafió al Dios de los judíos. La gran necesidad de nuestros tiempos es que se levanten hombres que se paren firmes ante el mundo con convicciones fundamentales en la palabra de Dios. El rey Nabucodonosor se conmovió al observar que los tres varones caminaban sobre el fuego libremente y sin sufrir daño alguno, y que los acompañaba un cuarto varón, alguien a quien él describió como semejante a hijo de los dioses. Daniel 3:25. La Biblia me manda a obedecer a las autoridades públicas. Eso dice la Biblia. Por eso ellos obedecían a Nabucodonosor, porque Dios en la Biblia lo ordena. La Biblia me manda, me ordena a obedecer a las autoridades públicas. Dios en Daniel capítulo 3 dejó que los hombres preparasen ese escenario de ostentación para usarlo y mostrar su gloria y su poder. Si sabemos una lectura cuidadosa, si hacemos una lectura cuidadosa del capítulo 4, encontramos que es un capítulo escrito por el rey Nabucodonosor. Repito, si hacemos una lectura cuidadosa, observando bien del capítulo 4, encontramos que es un capítulo escrito por el rey Nabucodonosor. Las pruebas, las palabras finales de su declaración pública a todos los pueblos, naciones y lenguas. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo. Indican claramente su conversión y alabanza al Dios vivo y verdadero. Daniel 4:37. Qué interesante, qué importante ver un rey que quería manipular, manejar a un pueblo, a sus ejecutivos, a su antojo. Y que el Señor le tuviera que demostrar a prueba de fuego que no les sucedería nada a los hombres que confiaban en él. Obligó a Nabucodonosor a confiar en el Señor. Las palabras finales de su declaración pública a todos los pueblos, naciones y lenguas. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo. Indican claramente su conversión y alabanza al Dios vivo y verdadero, como lo dice Daniel capítulo 4, versículo 37. Bueno, hermanos, por casi 40 años, Dios había obrado en la vida de Nabucodonosor para doblegar su orgullo. 40 años pasaron. Por casi 40 años, Dios había obrado en la vida de Nabucodonosor para doblegar su orgullo, revelarle su persona y convertir su corazón.
Y este rey utilizó el consejo, el ejemplo y la sabiduría de Daniel. Eso fue lo que hizo Nabucodonosor. Utilizó el consejo de Daniel, el ejemplo de Daniel y la sabiduría de Daniel. Tenemos que aprender esto, hermanos. La obediencia. Creerle al Señor. Muchas veces podemos decir, creo en el Señor, pero no le creo a Él. Ahí está la falla. Tenemos que obedecer con confianza y creerle al Señor en todo momento. Nos vemos mañana en nuestro siguiente capítulo, el capítulo número 4. El capítulo número 4 de Daniel, de este estudio. No el capítulo de Daniel, sino la lección 4 de este estudio. Bueno, mis apreciados hermanos, nos vemos mañana en nuestro devocional con Luis Eduardo. Y démosle las gracias al pastor Luis Eduardo por sus enseñanzas de hoy. Enhorabuena. Ahora podrán encontrar este devocional y muchos más en nuestra página de internet www.iglesiavirtualbautista.com. Si desea comunicarse con el pastor Luis Eduardo, lo puede hacer también por el correo electrónico iglesiavirtualbautista@gmail.com y con mucho gusto se le responderá. Los esperamos en el siguiente devocional con el pastor Luis Eduardo González y que tengan muy buen día.